Hola, bienvenidos a nuestra sesión de Geometría Moderna 1. Vamos a continuar, ¿no? Viendo lo de trigonometría. Algunas relaciones trigonométricas más, ¿no? Entonces, el teorema de hoy, ¿no? Teorema. A ver si nos alcanza el tiempo para ver dos teoremas. 2, 5, 2, ¿no? Tenemos las siguientes dos relaciones. Las siguientes dos relaciones. Y tenemos que coseno de alfa más beta es igual a coseno alfa, coseno beta, menos seno alfa, seno beta. ¿Sí? Y seno de alfa más beta es coseno alfa, seno beta, más coseno beta, seno alfa. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esas dos relaciones, ¿no? Para hacerlas, pues vamos a ocupar una figura, ¿no? Geométrica. Más bien yo quiero borrar más bien el teorema. Apunten esto, por favor. Y quiero, a partir de una figura que voy a poner, pues vamos a hacer la demostración de esto, ¿sí? Se puede hacer de distintas maneras, pero nosotros pues la vamos a hacer totalmente geométrica, ¿no? Entonces, a ver, déjame borrar esto. Sí, vamos a hacerlo. Entonces, demostración, ¿no? Pues tenemos un segmento, ¿no? OB. Más bien, sí, OB. ¿Sí? Y desde ahí, pues, vamos a trazar esta otra recta, ¿no? En la que vamos a tener los ángulos, ¿no? Ángulo alfa y beta, ¿sí? Ahora, sea AD un segmento perpendicular a OB, ¿sí? Entonces, por aquí en un punto A, trazamos la perpendicular a OB. Al pie de la perpendicular le llamamos D. Ahora consideremos el triángulo OAD y el segmento AC perpendicular a la recta OE. A esta le vamos a poner OE. ¿Sí? Consideremos esa perpendicular, ¿sí? AC. Y vamos a trazar una paralela por este punto. ¿Sí? Una paralela FH. ¿Sí? Una paralela FH paralela a OB. Ni se ve aquí. ¿Sí? FH. ¿Sí? Esa FH paralela permítanme hacer otra vez la recta esta porque no se alcanzan a ver bien las figuras, ¿no? Que quiero.
¿Sí? Ahora sí. Bueno, AC es perpendicular a OE. Y FH es paralela a OB. FH, esta, es paralela a OB. Bien, ahora sí. Ahora sí, entonces consideremos el triángulo rectángulo OAD. OAD. Consideremos el triángulo rectángulo OAD. Es más, le voy a poner ahí un poco de color azul. Para que lo identifiquen, ¿no? Consideremos el triángulo rectángulo OAD y el segmento AC, ¿no? Y el segmento AC perpendicular a la recta OE. Aunque no lo parezca, AC es perpendicular a OE. Por definición de coseno, bueno, este alfa y este beta, ¿sí? Coseno tenemos que coseno de alfa más beta sería cateto adyacente, que es OD, ¿sí? Sobre hipotenusa, que es OA. Entonces, OD sobre OA. Pero OD es igual a OB menos BD, ¿sí? Perdón, ¿sí? OD es igual a OB, todo menos OD. También vamos a considerar la recta por C perpendicular a OB también. Bueno, es más, el pie de la perpendicular, llamémosle B, ¿no? Justo a donde llega B. Como tenemos esto entonces, esto implica que es igual a OB menos BD sobre OA. ¿Sí? Ahí está. Bueno, pero también tenemos que BD y BD es igual a FC, ¿sí? Porque las dos son perpendiculares. Esta es una paralela. Al ser estas dos perpendiculares, ¿sí? Este segmento FC es igual que BD, ¿sí? Entonces es igual a FC. Entonces vamos a tener que OB menos BD es igual a OB menos FC sobre OA. Y ya tenemos nuestra primera ecuación. Ecuación 1. Bueno, voy a borrar para continuar haciendo lo demás.
Por otro lado, tenemos que el coseno de beta es igual a OC entre OA, ¿sí? Ya que AC es perpendicular a OE, esta, ¿no? Entonces estamos considerando este triángulo rectángulo, ¿sí? Es más, voy a dibujarlo con rojo. ¿Sí? En ese triángulo rectángulo, ya que AC es perpendicular a OE, es un triángulo rectángulo, es decir, el AOC es un triángulo rectángulo. Tenemos que el coseno de beta en ese triángulo rectángulo pues es el cateto adyacente, que es OC, sobre la hipotenusa, que es OA. Bueno, luego el seno de beta es igual al cateto opuesto, que es AC, sobre la hipotenusa, que es OA. Y el coseno de alfa es igual a OB entre OC. Porque coseno de alfa, pues de este, ¿no? De este triángulo. Consideremos entonces es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, de esta tenemos que OB es igual a OC por coseno de alfa, ¿sí? 2. Tenemos nuestra segunda ecuación. Bien, ahora sí. Los ángulos SH y alfa son iguales, ¿sí? Ya que ambos están formados por el rayo OE, por o sea, este ángulo de aquí, ¿no? Es igual que porque están formados por el... ¿no? Están formados por el rayo OE y además OB es OB es paralela a FH. Esta es paralela a esta, ¿sí? Por construcción. FH paralela a OB por construcción. Entonces, esos ángulos son iguales. Luego, AC es perpendicular. Bueno, más bien como AC es perpendicular a OE, tenemos que los triángulos OGD y AGC son semejantes. ¿Sí? Esta es perpendicular, ¿no? A OE. Entonces el triángulo OGD bueno, es que me faltó poner este punto, ¿no? Ese punto me faltó nombrarlo, G, ¿no? Entonces el triángulo OGD y el AGC son semejantes, ¿sí? Los dos son triángulos rectángulos y este ángulo de aquí es igual que porque es opuesto por el vértice. No queda más que este ángulo ser alfa también. También es alfa. Entonces, de todo lo que vamos obteniendo, no vayan dejando de tomar nota, ¿no? Hay que tomar nota para que no se vayan a perder más adelante. Entonces, tienen los tres ángulos iguales, ¿sí? Como les digo, tenemos que este ángulo de aquí es igual que ¿sí? Porque es opuesto por el vértice. Luego tienen los dos un ángulo recto, ¿sí?
Entonces lo que tenemos, es más, lo voy a apuntar aquí. El triángulo OGD es semejante al triángulo AGC. ¿Sí? Los dos son triángulos rectángulos y tienen un ángulo opuesto por el vértice, que es igual. Entonces el ángulo alfa tiene que ser igual. ¿Sí? Es importante porque entonces vamos a tener que el ángulo en alfa es igual al ángulo GAC, ¿no? ¿Sí? Ese que marqué ahí arribita. Ahora, por otra parte, se tiene que el ángulo, por otra parte, el ángulo en alfa es más el ángulo ACF, pues es igual a 90 grados. Porque el ángulo en alfa, porque tenemos, bueno, hagan de cuenta que voy a sacar el triangulito AGC, ¿no? Por acá tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos que esta, como es también, es una, bueno, algo así tenemos, ¿no? Esta es una paralela, ¿no? FC es paralela o FH es paralela a OB. Por lo que este ángulo de aquí, pues este ángulo, ¿no? Es de 90 grados. Entonces el ángulo en alfa más el ángulo ACF es igual a 90 grados. Y coseno, ¿sí? Del ángulo en ACF, pues va a ser igual al seno de alfa. Ya que coseno de ACF es igual a CF entre AC. ACF. Entonces va a ser CF, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Que va a ser AC. Pero ese es igual al seno de alfa, ¿sí? Que sería el seno de del de arriba. Que sería cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí? Y sabemos que el coseno de ACF, bueno, tenemos esto, ¿no? Entonces que el coseno de ACF es igual a CF entre AC, implica que AC es igual a coseno de, más bien, ACF es igual a CF por coseno del ángulo ACF. Aquí nada más pues despejé el coseno de CF, más bien despejé, ¿qué hice? CF, ¿no? CF. ¿Sí? Nada más despejé CF. Bien. Y de aquí, pues CF es igual a AC por seno de alfa. ¿Sí? De esta. Entonces de esto obtengo que CF es igual a coseno del ángulo AC
coseno del ángulo ACF igual a AC seno de alfa. Ajá, es decir, CF es igual a AC seno de alfa. Ujú. Esta es nuestra ecuación, bueno, nuestra 3, ¿no? Ujú. Entonces teníamos o tenemos que coseno de alfa más beta es igual a OB menos CF sobre OA, ¿sí? Pero OB teníamos que es coseno de, es OC coseno de alfa menos AC seno de alfa sobre OA. Ujú. Así nos queda, ¿no? ¿Sí? Porque OB es OC coseno de alfa, es la ecuación 2 que obtuvimos. Y CF es AC seno de alfa, ¿no? Es la ecuación 3 que obtuvimos. Solamente estamos sustituyendo 2 y 3, ¿no? En la ecuación 1, ¿sí? Que habíamos obtenido. Bueno, una vez que tenemos eso, ahora recordemos que OC es igual a coseno de beta por OA. Ya había puesto esas relaciones, ¿no? Y OA por seno de beta es igual a AC. Esas también ya las puse, ¿no? Al principio. Y pues eso ya por lo tanto implica que coseno de alfa más beta es igual, sustituyendo estas, ¿no? Aquí, esta aquí y esta aquí, pues ya nos va a dar la igualdad buscada, ¿no? Que es coseno de beta, coseno de alfa, menos seno beta, seno alfa, ¿no? Seno alfa, ¿sí? Para la otra, para la del seno. Para el seno tenemos lo siguiente. Lo voy a hacer más rápido, ¿no? Ya que es de una manera, pues análoga, ¿no? Tenemos que seno de alfa más beta es igual a AD entre OA. Pero AD es igual a AF más FD. Todo entre OA. Pero esto es igual a AF más CB, ¿sí? Entre OA. Porque FD es paralela a CB. Entonces esta es igual que esta. Y esta es paralela. FH es paralela a OB. Bueno, entonces ya tenemos que seno de alfa más beta es igual a AF más CB entre OA. Es nuestra ecuación 1. ¿Sí? Vamos a obtener más cosas antes bueno, ya casi, bueno, antes de terminar. Ahora sí. Coseno de alfa es igual a AF entre CA. Eso implica que AF es igual a coseno de alfa por CA. Ahora, seno de alfa es igual a CB entre OC, ¿no?
Y eso implica que OC por seno de alfa es igual a CB. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto y tenemos esto. ¿Sí? Eso lo vamos a ir ocupando. ¿Qué más tenemos? Que coseno de beta es igual a OC entre OA. Y seno de beta es igual a CA entre OA. ¿Sí? Igual ahí despejamos y hacemos para obtener de aquí obtenemos que OC es igual a OA por coseno de beta. Y de aquí obtenemos que CA es igual a OA por seno de beta. ¿Sí? Bien, ya tenemos aquí varias cosas que pues ya nos van a servir, ¿no? Varias relaciones. Igualdades, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que seno de alfa más beta es igual a AD entre OA, ¿no? Y llegamos a que eso era AF más CB entre OA. Pero AF era coseno, era CA coseno de alfa, ¿no? Entonces eso va a ser igual a CA coseno de alfa más CB, ¿no? Pero CB era OC seno de alfa entre OA. CA era seno de beta, más bien es seno de beta por OA, ¿no? Todo por coseno de alfa, más OC, pero OC es OA por coseno de beta por seno de alfa. Eso entre OA. Y pues aquí OA se me va con la OA de abajo, me va a quedar seno de beta o seno de alfa más coseno beta, seno alfa, ¿no? Ya así, ¿no? Me queda. Entonces, seno alfa más beta, pues es igual a seno alfa, seno beta, coseno alfa, más coseno beta, seno alfa, ¿no? Terminamos, ¿no? A ver, déjenme ver cómo voy de tiempo. Tal vez si me da tiempo de hacer el siguiente. Es más rápido, ¿no? Más rápido y menos enredado. Más bien vamos a utilizar casi nada más el teorema de Pitágoras, ¿no? En los lados de un triángulo rectángulo. El teorema es este, ¿no? Teorema ley de los cosenos. En un triángulo tenemos que b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2a c menos 2ac coseno de beta. ¿Sí? Donde a, b y c pues representan las longitudes de los lados del triángulo. Y beta es el ángulo opuesto al lado b. Entonces, demostración. Vamos a considerar el triángulo. Y bueno, trazamos la altura por A. Al punto al pie de la altura le ponemos D. Este es el ángulo beta. El lado B, C, y esto es A. Entonces,
A este lo llamamos X y por lo tanto este va a ser A menos X, ¿sí? Por el teorema de Pitágoras, aplicado al triángulo ADC y ABD, tenemos que para el ADC tenemos que B cuadrada es igual a H cuadrada más A menos X al cuadrado, ¿sí? Y para el triángulo ABD tenemos que C cuadrada es igual a X cuadrada más H cuadrada. Entonces, si desarrollamos esta ecuación, obtenemos que B cuadrada es igual a sería A cuadrada menos 2AX más X cuadrada, ¿no? Más H cuadrada. ¿Sí? Pero como C es igual a X cuadrada más H cuadrada, entonces voy a continuar acá arribita. Entonces, B cuadrada esta, ¿no? Sustituyendo esta aquí, obtenemos que B cuadrada es igual a A cuadrada menos 2AX más C cuadrada, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, tenemos también que coseno de beta pues es igual, es el coseno de este, ¿no? Entonces es X sobre C. Por lo tanto, X es igual a C por coseno de beta, ¿sí? Y eso implica que B cuadrada es igual a A cuadrada menos 2A por C coseno de beta más C cuadrada. Y pues ya, ¿no? Terminamos. Bueno, pues ahí con un poco de dificultades para la figura, pero la anterior, pero por fin terminamos, ¿no? Pues gracias por su atención. Si todo va bien, nos vemos la siguiente sesión. Y bueno, hasta luego.